Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden que mi nombre es Jan, estamos con las disciplinas espirituales y hemos estado hablando, la primera parte hablamos de la disciplina del silencio y la soledad y ahora en esta segunda parte seguiremos con esta maravillosa disciplina. Espero que sea de tu agrado y sobre todo que la practiques. Otra de las razones de la disciplina del silencio es para buscar la voluntad de Dios. Quizás una de las razones más comunes por la que los creyentes buscan a Dios en silencio y soledad es para discernir su voluntad sobre un asunto. Jesús hizo esto en Lucas 6, 12 y 13, cuando decidió entre todos sus discípulos quién viajaría con él. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, dice la Escritura. La historia cristiana está llena de relatos memorables de hombres y mujeres que se apartaron de todo lo demás para buscar la voluntad de aquel que más importa. Una de las historias favoritas es la de Hudson Taylor, un joven y exhausto misionero en China. En 1865, mientras estaba de regreso en Inglaterra para descansar y continuar con algunos estudios médicos, luchó con una decisión. Sintió que Dios podría estar guiándolo a comenzar una obra misionera audaz y sin precedentes, llevar el Evangelio a los millones no alcanzados en el vasto interior de China. Durante décadas, casi todos los misioneros trabajaron solo en las ciudades costeras y rara vez se dirigieron hacia el interior. Pero Taylor temía liderar un proyecto tan grande, sabiendo que la carga de reclutar misioneros, así como encontrar y mantener su apoyo financiero, recaería sobre sus hombros. En el tranquilo domingo de verano del 25 de junio, Hudson Taylor no pudo soportar más la incertidumbre. Agotado y enfermo, se había ido a descansar con unos amigos a Brighton, pero en lugar de disfrutar de su constante compañía, también buscó refugio en el silencio y la soledad y deambuló por las arenas dejadas por la marea baja. Aunque la escena era pacífica, estaba en agonía. Había que tomar una decisión. Debía conocer la voluntad de Dios mientras caminaba. Entonces vino un pensamiento. Y es que si obedecemos al Señor, la responsabilidad va a recaer en Él, no en nosotros. Tú, Señor, tendrás toda la carga. A tu mandato, como tu siervo, avanzo, dejándote los resultados. Con qué tranquilidad me alejé de las arenas. El conflicto terminó. Todo fue alegría y paz. Sentí como si pudiera volar colina arriba hasta la casa del señor Pierce. Y cómo dormí esa noche. Mi querida esposa pensó que Brighton había hecho maravillas por mí. Y así fue. Y así, en el eje de buscar su voluntad a través del silencio y la soledad, Dios abrió la puerta para la misión en China continental. Ese mismo trabajo continúa con la bendición de Dios y se ha convertido en lo que se conoce como la fraternidad misionera en el extranjero, o en inglés, Overseas Missionary Fellowship, uno de los grandes esfuerzos misioneros del mundo. Dios a menudo nos aclara su voluntad en público, pero hay ocasiones en las que solo la revela en privado. Descubrirlo requiere las disciplinas del silencio y la soledad. Otra razón es para aprender a controlar la lengua. Aprender a guardar silencio durante cortos periodos de tiempo puede ayudarnos a controlar mejor nuestra lengua todo el tiempo. No hay duda de que aprender a controlar la lengua es fundamental para la semejanza a Cristo. La Biblia dice que la religión de la persona que no tiene control de la lengua es inútil. Lo puedes ver en Santiago 1:26. Proverbios 17, 27, 28 también relaciona las cualidades cristianas del conocimiento piadoso, el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento con el poder de controlar las palabras. Allí está escrito también, el que ahorra palabras tiene sabiduría. Prudente de espíritu es el hombre inteligente. Aun el necio cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Eclesiastés 3:7 se refiere también al control de la lengua en un doble sentido, es decir, la capacidad de reprimirla, así como de usarla, porque dice que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. La devoción, por lo tanto, implica aprender cuándo no debes hablar, así como también cuándo debes hacerlo. En el Nuevo Testamento, Santiago 1:19 también describe el poder sobre la lengua en términos de la capacidad de controlarla. Allí está escrito, por esto,
Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esto se aplica tanto a nuestro hablar en Internet como al que hacemos con nuestros labios. ¿Cómo ayudan las disciplinas del silencio y la soledad con el control de la lengua como el de Cristo? En un ayuno largo, descubres que algunos de los alimentos que comes normalmente no son realmente necesarios. Cuando practicas el silencio y la soledad, te das cuenta de que no necesitas decir algunas cosas que antes creías necesarias. En silencio aprendemos a confiar más en el control de Dios en asuntos en los que normalmente no sentiríamos obligados a hablar o pensamos que nuestra contribución era indispensable. Las habilidades de observación y escucha también se agudizan en quienes practican el silencio y la soledad. Cuando hablan, hay más frescura y profundidad en sus palabras. Una de las razones por las que las disciplinas duales del silencio y la soledad pueden ser tan transformadoras es que nos ayudan a conectarnos con las otras disciplinas espirituales. Normalmente deberían ser en el contexto. Por ejemplo, donde participamos en el consumo bíblico personal y en la oración, también son un componente necesario del culto privado. En silencio y soledad podemos maximizar el tiempo para las disciplinas como el aprendizaje y el escribir un diario o un registro bíblico. También es común practicar el ayuno en momentos de silencio y soledad, pero más que cualquier otra cosa, las disciplinas del silencio y la soledad pueden ser tan transfiguradoras porque proporcionan tiempo para pensar en la vida y buscar a Dios. El hecho es que la mayoría de nosotros no hacemos eso lo suficiente. No hace muchas generaciones, la mayoría de nuestros antepasados habrían pasado sus días trabajando en el campo o en el hogar, donde los únicos otros sonidos eran los de la creación de Dios o las voces humanas. Sin motores y medios electrificados, había menos distracciones artificiales de la voz de la conciencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras almas. Esto no es para exaltar los supuestos buenos tiempos, lo cual es una práctica pecaminosa. Puedes leer esto en Eclesiastés 7:10. Hay que tener cuidado con ese orgullo que hay detrás de la frase los buenos tiempos, sino que esto se hace para sugerir que tratemos de volver a ellos. Simplemente reafirmo lo que hemos dicho desde el comienzo de este capítulo. Uno de los costos del avance tecnológico es una mayor tentación de evitar el silencio. Si bien hemos ampliado nuestra cantidad de noticias e información de todo tipo, estas ventajas pueden venir a expensas de nuestra profundidad espiritual si no practicamos el silencio y la soledad. Recuerda que el gran propósito de participar en estas disciplinas es una vida de devoción, que nos guste más Jesús o que busquemos ser más santas. En The Still Hour, Austin Phelps escribió: se ha dicho que un hombre que no amaba la soledad nunca realizó una gran obra en la literatura o en la ciencia. Podemos establecer como un principio elemental de la religión que ningún gran crecimiento en santidad nunca fue obtenido por alguien que no se tomó el tiempo para estar mucho tiempo a solas con Dios. Ahora vamos a hablar de algunas sugerencias para el silencio y la soledad. Algunas personas disfrutan de las disciplinas del silencio y la soledad como disfrutan leyendo o viendo una gran aventura, en lugar de desarrollar estas prácticas por sí mismos. Las practican solo indirectamente y las admiran desde lejos. Sueñan con estas disciplinas, pero no las practican. Aquí hay algunas ayudas prácticas para hacer del silencio y la soledad menos un mero anhelo y más una realidad y un hábito. Lo primero sería retiros de minutos. Una estación de radio cristiana en mi área solía transmitir un anuncio de 30 segundos enfatizando los beneficios del silencio. Luego proporcionaba 10 segundos silenciosos para expresar su punto. Tan simple como suena, el impacto de ese inesperado momento de tranquilidad fue notable. Es posible proporcionar ese mismo tipo de refrigerio breve en ocasiones a lo largo del día. En un momento en un semáforo, en un ascensor o incluso en la fila que hacemos cuando estamos en el drive-thru, en el servicarro como se conoce, y esto puede convertirse en un retiro de un minuto, cuando este tiempo se consagra a Dios como un momento de silencio y soledad. Puedes utilizar el tiempo de oración en la comida para una pausa espiritual. No puedo ofrecerte muchas sugerencias para las circunstancias porque cada persona es diferente, pero puedo animarte a encontrar formas de convertir la rutina en algo sagrado para mejorar,
como solían decir los puritanos, un minuto perdido aquí o allá, incluso en los días más ocupados, reutilizándolo como un retiro de minutos. Por supuesto, la clave no es simplemente tomar un respiro y relajarse por un momento, por muy útil que esto sea. Lo que estoy defendiendo es mirar a Cristo más intencionalmente durante ese momento y descansar por fe en Él. Es practicar lo que cantamos en aquel himno que dice: toma mis momentos y mis días, déjalos fluir en alabanza incesante. Aprovecha estas oportunidades inesperadas que te brinda el Señor y concéntrate exclusivamente en Él y en la vida en el Espíritu. Incluso si se te proporciona solo unos segundos, si no te encuentras en un lugar absolutamente tranquilo o completamente solitario, disfruta de la restauración que se encuentra en el conocimiento de Jesucristo. Otra de las sugerencias es convertir o obtener conocimiento de cuál es el objetivo del silencio y la soledad en la vida cotidiana. Sin excepción, los hombres y las mujeres que he conocido y que han logrado el crecimiento más rápido, consistente y evidente en la semejanza de Cristo, han sido aquellos que desarrollan un tiempo diario de estar a solas con Dios. Este tiempo de silencio está dedicado a la lectura de la Biblia y la oración, y en esta soledad disfrutan de una ocasión de adoración privada. Muchos luchan por desarrollar este hábito devocional diario porque llevan vidas muy ocupadas y se enfrentan a un enemigo tan decidido que son conscientes de lo que está en juego. El mártir misionero Jim Elliot sabía de la lucha. Él escribió: creo que el diablo se ha ocupado en monopolizar 3 elementos: el ruido, la prisa y las multitudes. Satanás es muy consciente del poder del silencio. Nuestros días suelen estar llenos de ruido, mucho ruido, más que suficiente, de mucha prisa y de mucha gente igualmente ocupada. A menos que planeemos tiempos diarios de silencio solitario ante Dios, estas cosas se apresurarán a llenar nuestro tiempo como el agua en el Titanic. Estos tiempos diarios son el alma de la disciplina del silencio y la soledad. Aquellos que practican bien el silencio y la soledad todos los días son más propensos a disciplinarse para disfrutarlos ocasionalmente, como en retiros de minutos, los fines de semana y en periodos prolongados. La persona que rara vez hace ejercicio tiene dificultades para subir las escaleras brevemente y correr una milla. El que corre todos los días no tiene problemas con ninguno de estos dos. De la misma manera, la persona que tiene un tiempo de ejercicio espiritual diario es la que más disfruta de los retiros de minutos, como de los largos periodos del silencio y la soledad. Otra sugerencia sería escapar por la soledad y el silencio. Escaparse por un tiempo prolongado de silencio y soledad puede ser nada más que encontrar un cuarto vacío en tu iglesia en la que pasar unas horas, una noche o incluso un sábado. O puede implicar pasar una noche o un fin de semana en un centro de retiro, en un albergue o en una cabaña. En algunas de estas escapadas es posible que no desees llevar nada más que tu Biblia y un cuaderno o una libreta. En otros es posible que desees devorar un libro que creas que te ayudará a desarrollarte como discípulos de Jesús. Estos retiros también son un buen momento para planificar, establecer metas y evaluarte. Si nunca has pasado una noche entera, mediodía o un poquito más en silencio y soledad, es posible que te preguntes qué harías con todo ese tiempo. Te aconsejaría que prepares un horario con anticipación o a primera hora de tu llegada, porque te sorprenderás de lo rápido que se pasará el tiempo si permaneces ocupado o ocupada y de cómo se te irá volando si no tienes un plan. No sientas que debes ceñirte servilmente a tu horario, incluso si no es un evento nocturno. Duerme si es necesario, pero un plan puede ayudarte a usar tu tiempo para los fines previstos en lugar de malgastarlo inadvertidamente. Aunque las escapadas nocturnas en lugares distantes son maravillosas, no esperes momentos en los que puedas ir como Elías al monte Horeb durante 40 días antes de comenzar a practicar el silencio y la soledad. Recuerda que, en general, todas las disciplinas espirituales, incluidas estas dos, el silencio y la soledad, están destinadas a la práctica común en los lugares donde vivimos nuestra vida diaria. Otra sugerencia es encontrar lugares especiales. Ubica lugares especiales que puedan usarse para el silencio y la soledad. Encuéntralos dentro de la casa, a poca distancia, a pocos minutos, en automóvil y a una distancia razonable para retiros nocturnos o más largos.
Si tienes hijos en casa, puede ser difícil encontrar un lugar apartado allí para reunirse con Dios. Es posible que necesites la creatividad o la desesperación de A.W. Tozer, quien por un tiempo pudo encontrar la privacidad necesaria solo en el cuarto donde se encuentra la maquinaria del aire acondicionado y la calefacción. O podrías reutilizar incluso un armario. La piadosa Susana Wesley, madre de John, el fundador del movimiento metodista, y Charles, el prolífico escritor de himnos, se dice que ella crió una familia muy grande y durante muchos años se encontró casi imposible experimentar el aislamiento físico. Pero su costumbre era casi tan conocida como la de ser madre de dos hijos tan influyentes. Así que cuando necesitaba silencio y soledad, se ponía el delantal por encima de la cabeza, leía la Biblia y oraba debajo del delantal. Obviamente, eso no aislaba mucho ruido, pero era una señal para sus hijos que durante esos minutos en los cuales ella estaba en esa posición, no debía ser molestada y que los mayores debían cuidar de los menores. Quizás puedas encontrar suficiente soledad al aire libre. Jonathan Edwards encontró aislamiento en un campo abierto. Mientras viajaba por el río Connecticut, registró: en Saybrook bajamos a tierra para alojarnos el sábado, y allí guardamos el sábado, donde tuve una temporada dulce y refrescante caminando solo en los campos. Más comúnmente se retiraba al bosque por el silencio y la soledad con Dios. Sigue diciendo: cabalgué al bosque por mi salud, después de haberme apeado de mi caballo en un lugar retirado, como ha sido mi costumbre, para caminar por la contemplación divina y la oración. Puede que no vivas cerca de campos o bosques, pero puede que haya un parque no muy lejos que pueda proporcionarte un lugar para caminar, pensar y orar con pocas distracciones. Un farmacéutico de mi iglesia se detiene con frecuencia en un parque a 2 cuadras de su casa por unos minutos de silencio y soledad antes de irse a casa por la noche con su esposa y sus 4 hijos pequeños. Dawson Trotman caminaba habitualmente hasta una loma al final de su calle, así que alguien escribió en sus memorias lo siguiente: aquí pasó preciosas horas solo, orando en voz alta, cantando alabanzas al Señor, citando versículos de promesas y desafíos que inundaron su mente. Ahora, luchando en oración urgente, ahora paseando por la ladera en silencio. Uno de mis buenos amigos toma tarjetas que contienen sus preocupaciones de oración y camina por cuadras en su vecindario, mientras en silencio derrama su corazón ante Dios. Como ya se señaló, el edificio donde se reúne tu iglesia podría ser un lugar ideal para horas de aislamiento. La mayoría de los edificios de las iglesias tienen mucho espacio desocupado durante la semana. Puede estar relativamente cerca de ti. Si no es así, probablemente otra iglesia está dispuesta a acogerte y sería gratuita, segura, disponible con poca antelación y proporcionaría una serie de comodidades. El predicador galés Howell Harris, amigo de George Whitefield, tenía un lugar especial para el silencio y la soledad en el edificio de una iglesia. Al escribir sobre la época anterior al ministerio evangelístico del galés, Arnold Dellimore dice: el conocimiento de Harris de las cosas divinas durante estos días era pequeño. Simplemente sabía que amaba al Señor y quería amarlo más, y en esta búsqueda buscó por lugares tranquilos en los cuales poder estar aislado con Él en oración. Uno de sus retiros favoritos era la iglesia de Hangastay, el pueblo en el que entonces enseñaba en la escuela. Y en una ocasión, poco después de su conversión, subió a su torre para estar más a solas con el Señor. Allí, mientras permanecía en intercesión durante algunas horas, experimentó una sensación abrumadora de la presencia y del poder de Dios. Esa torre solitaria de la iglesia se convirtió para él en un lugar santísimo, y luego escribió: de repente sentí que mi corazón se derretía dentro de mí, como cera ante el fuego, con amor a Dios mi Salvador, y también sentí no solo amor y paz, pero un anhelo de disolverme con Cristo. Hubo un grito en lo más íntimo de mi alma que no conocía por completo. No lo conocía antes. Abba, Padre. Sabía que era su hijo y que él me amaba y me escuchaba. Mi alma llenándose y saciándose gritó: basta, estoy satisfecha. Dame fuerzas y te seguiré a través del fuego y el agua. Al igual que el delantal de Susana Wesley, es posible que tu lugar habitual no sea el ideal.
y que tengas que cambiar de lugar de vez en cuando. Pero haz todo lo posible por ubicar un lugar singular para que puedas buscar la devoción a través del silencio y la soledad. Otra sugerencia es la compensación de responsabilidades diarias. Organiza un sistema de compensación, de premios, de responsabilidades diarias con tu cónyuge o un amigo cuando sea necesario para tener la libertad de pasar largos periodos de silencio y soledad. Su respuesta inicial a la sugerencia de tiempos prolongados en esta disciplina podría ser: no conoces mi situación, yo tengo una familia que alimentar y niños que cuidar. No puedo irme solo durante horas en ningún momento. La mayoría de las personas, incluidas las que practican el silencio y la soledad, tienen obligaciones similares que no pueden descuidarse. El método más práctico y económico de superar este problema es pedirle a tu cónyuge o a un amigo que asuma temporalmente tus responsabilidades para poder tener tiempo a solas. Luego devuelves el favor proporcionando el mismo servicio u otro. Las madres de niños pequeños me dicen que esta es la mejor y más práctica forma que han encontrado para obtener más tiempo para estas disciplinas. Entonces, por ejemplo, tu cónyuge o un amigo podría quedarse con los niños en casa o digamos en la iglesia durante la mañana mientras te reúnes con Dios a solas. Después almuerzan juntos y luego intercambian por la tarde. Quizás podrías organizar un grupo para servir como lo hacen algunos en una iglesia que conozco, donde brindan cuidado de niños durante un par de horas una mañana a la semana para que las madres puedan disfrutar de un tiempo a solas con Dios en otra parte del edificio. Una advertencia. La realidad puede golpear especialmente fuerte cuando regresas a casa. Una madre de 5 hijos me dijo que amortigua el impacto preparando una comida con anticipación, ya sea en el microondas o en una olla de cocción lenta. Si las cosas están desordenadas en la casa cuando regresa, puede hacer sus ajustes sin tener que preocuparse de cocinar inmediatamente. Por muy duro que a veces sí sea volver, los rigores de la realidad solo demuestran cuánto necesitamos el refresco del silencio y la soledad. Ya vamos a finalizar ahora con algunas aplicaciones de esto. Pregunto, ¿buscarás momentos diarios de silencio y soledad? Cuando se erigió el templo de Salomón, dice la escritura, no se oyeron en la casa ni martillos, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro cuando la edificaban. Primera de Reyes 6:7. De la misma manera, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un templo personal, dice Primera de Corintios 6:19, el cual debe edificarse con interludios de silencio y soledad. Programa un retiro de este tipo para todos los días. Cuanto más ocupado estés y más agitado sea tu mundo, más necesitas planificar espacios diarios de silencio y soledad. A. W. Tozer amplió esto diciendo: retírate del mundo todos los días a algún lugar privado, aunque sea solo el dormitorio. Por un tiempo me retiré a la sala de máquinas del aire acondicionado y la calefacción por falta de un lugar mejor. Quédate en el lugar secreto hasta que los ruidos circundantes comiencen a desaparecer de tu corazón. Entrégate a Dios y luego sé lo que eres y quién eres sin importar lo que piensen los demás. Aprende a orar interiormente en todo momento. Llama a casa tus pensamientos errantes. Mira a Cristo con los ojos de tu alma. Todo lo anterior depende de una relación correcta con Dios a través de Cristo y de la meditación diaria en las Escrituras. Sin estos, nada nos ayudará. Concedidos estos, la disciplina recomendada contribuirá en gran medida a neutralizar los efectos malignos del externalismo y a familiarizarnos con Dios y con nuestra propia alma. Así como el sueño y el descanso diarios refrescan el cuerpo, el silencio y la soledad diarios refrescan el alma. Estas disciplinas tienen una forma de ventilar la mente y alisar las arrugas del alma. Planea venir al silencio todos los días para encontrarte con Dios en su palabra y también mediante la oración. Vuelvo y te pregunto, ¿buscarás tiempos prolongados de silencio y soledad? Haz planes para ello. Ponlos en el calendario. La rutina y la responsabilidad de la vida diaria se expandirán para ocupar todo tu tiempo y evitar que pases periodos prolongados a solas con Dios, a menos que actúes con decisión.
Es posible que necesites un tiempo prolongado de silencio y soledad para resolver tus dudas o restablecer tus conexiones espirituales. Esto es lo que hizo el difunto Francis Schaeffer durante un periodo crítico de su vida en 1951. Llegó a una crisis que tuvo dos partes. Descubrió su lucha de esta manera. Primero, me pareció que entre muchos de los que sostenían la posición ortodoxa, es decir, la doctrina bíblicamente ortodoxa, uno veía poca realidad en las cosas que la Biblia dice tan claramente que deben ser el resultado del cristianismo. En segundo lugar, gradualmente me di cuenta de que mi propia realidad era menor de lo que había sido en los primeros días después de convertirme en cristiano. Me di cuenta de que sinceramente tenía que volver atrás y repensar toda mi posición. Esta fue una crisis lo suficientemente importante como para justificar tiempos prolongados de silencio y soledad. De este periodo de muchos días dijo, caminé por las montañas cuando estaba despejado y cuando estaba lloviendo caminaba hacia adelante y hacia atrás en el balcón del viejo chalet donde vivíamos. Caminé, oré y pensé en lo que las escrituras me enseñaron y también examiné mis propias razones para ser cristiano. Gradualmente comenzó a ver que su problema era la falta de comprensión de lo que dice la Biblia sobre el significado de la obra terminada de Cristo para nuestra vida actual. Y poco a poco, en su alma volvió a salir el sol y volvió la música. Esos días de silencio y soledad fueron un punto de inflexión importante en la vida de Schaeffer y la base sobre la cual él construyó el resto de su ministerio y ahora conocido, muy famoso, L'Abri en Suiza. Tal vez necesites estar a solas con Dios y lidiar con algunos problemas y preguntas. Tal vez has llegado a una crisis de fe que necesita un tiempo para la oración, la meditación en las escrituras, el pensamiento profundo y mucha introspección. Hay demasiado en juego como para descuidar el asunto o tratarlo superficialmente. Si tu cuerpo tuviera una emergencia, te tomarías el tiempo necesario para tratarla. No hagas menos por una emergencia del alma. Pero no pienses en los tiempos prolongados de silencio y soledad como momentos solo para lidiar con crisis o para atención espiritual urgente. Las memorias del primer misionero de América, Adoniram Judson, cuentan esta historia. Una vez, cuando estaba cansado de las traducciones y realmente necesitaba descansar, fue por las colinas a la espesa jungla, mucho más allá de toda habitación humana. A este lugar trajo su Biblia y se sentó bajo los árboles de la jungla salvaje a leer, meditar y orar. Y por la noche regresó a la ermita, una casa de bambú que había construido al borde de la jungla. Judson pasó 40 días increíbles como este en la peligrosa jungla de Birmania. Pero de este estilo de vida se nos dice que solo lo adoptó por un tiempo. ¿Por qué rompería su rutina por este prolongado periodo de silencio y soledad? Su biógrafo dice que fue como un medio de mejoramiento moral mediante el cual toda su vida futura podría estar más en armonía con el perfecto ejemplo del Salvador a quien adoraba. Judson se dedicó a este prolongado tiempo de retiro por propósitos de descanso, su utilidad futura y con el propósito de la devoción. ¿No deberías intentar hacer lo mismo, aunque algo más cercano a 40 horas puede ser más realista para ti que en 40 días? ¿Empezarás ahora? El tiempo para el silencio y la soledad rara vez será fácil de eliminar de tu horario. El mundo, la carne y el enemigo de tu alma se encargarán de eso. Pero si te disciplinas para hacerlo, tu único arrepentimiento será no haber empezado antes. No esperes que cada ocasión tenga el mismo efecto en tu vida que algunos de los citados aquí de la historia cristiana. Rara vez pueden ocurrir resultados dramáticos o emociones intensas. Sin embargo, como ocurre con todas las disciplinas espirituales, el silencio y la soledad son beneficiosos, aunque a menudo se concluye que se sienten normales. Aún así, hay un deleite que proviene de encontrarse a solas con Dios que, aunque no siempre es notable, casi siempre es refrescante. Estas palabras de Jonathan Edwards son un recordatorio final apropiado. Algunos se ven afectados de vez en cuando están en compañía, pero no tienen nada que conlleve alguna proporción con ello. En secreto, en meditación íntima, oración secreta y conversando con Dios, cuando estés solo y separado de todo el mundo, un verdadero cristiano
sin duda, se deleita en la comunión religiosa y la conversación cristiana y encuentra mucho que afectar su corazón en ella, pero también se deleita a veces en retirarse de toda la humanidad para conversar con Dios en lugares solitarios. Y esto también tiene sus ventajas peculiares para arreglar su corazón y atraer sus afectos. La verdadera religión dispone a las personas a estar muy solas en lugares solitarios, para la santa meditación y la oración. Es la naturaleza de la verdadera gracia, que sin embargo ama a la sociedad cristiana en su lugar. Aún así, de una manera peculiar se deleita en el retiro y la conversación secreta con Dios. ¿Has experimentado esta verdadera gracia de la obra de Dios en tu alma que te hace no solo deleitarte en la comunión con el pueblo de Dios, sino que también te obliga a conversar con Dios en lugares solitarios? Dios nos creó para tener una rica comunión con Él, pero en el jardín del Edén esa comunión fue rota por el pecado. Desde entonces todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, nos hemos apartado cada uno por su propio camino, dice Isaías 53:6. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, aporta Romanos 3:23. Así que nos volvemos a nuestro propio camino y mostramos poco interés en conocer el camino a Dios y acercarnos a Él. Pero así como Dios vino a buscar a Adán en el jardín después de haber pecado, así Dios vino a buscarnos cuando envió a su Hijo, Jesús, para buscar y salvar al perdido, de acuerdo a Lucas 19:10. Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como un sustituto de Dios y recibió el juicio que merecemos por nuestros pecados. Como dijo el apóstol Pedro, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Dios mostró su aceptación de la muerte de Jesús en nombre de otros al resucitar a Jesús de entre los muertos. Y Dios muestra su disposición para que Jesús nos lleve a Él, invitándonos a venir a Él en el nombre de Jesús. Todos los que se aparten de seguir su propio camino y que pongan su fe en Jesús para hacerlos aceptables a Dios, son eternamente bienvenidos. Aquellos que vienen al Padre por medio de Jesús reciben el Espíritu Santo, que les da vida para con Dios y les hace gritar, ¡Abba, Padre!, de acuerdo a Romanos 8:15. Y así, aquellos que conocen a Dios sienten un clamor por Él encendido por el Espíritu, anhelando adorarlo con su pueblo, buscando hablar de las cosas de Dios en comunión religiosa con otros y deleitándose en conversaciones secretas con Dios. ¿Te comprometerás con las disciplinas del silencio y la soledad? Si has experimentado la gracia salvadora de Dios, entonces el silencio y la soledad serán, en palabras de Edwards, un deleite, una fuente fiel de refrigerio, gozo y transformación. Y si los tuviera, te apostaría 2 millones de rublos. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.